Amada Iglesia de Cristo a las Naciones, hablando a su hermano en Cristo, José Alfredo Pérez Rivas, evangelista por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos para compartir este mensaje de revelación, ¿verdad?, para la amada Iglesia del Señor. Como les he dicho, amados hermanos, a las naciones, estoy hablando de la Iglesia de Cristo Universal, a las naciones. El Señor me dio mi llamado que tengo, soy evangelista por la gracia del Señor, para hablarle a los inconversos, para que no se pierdan, y para la amada Iglesia prepararla para esos últimos tiempos, para el arrebatamiento. Para eso me dio el discernimiento de los tiempos, para hablarle. Yo siempre les voy a estar hablando de la preparación de la Iglesia, como me está diciendo el Señor, prepararnos para el arrebatamiento y que no se quede la amada Iglesia del Señor. Vamos, les traigo este mensaje, ahí en Mateo 24. Vamos a empezar con este mensaje, esta revelación del Padre. El Padre me la ha revelado. Yo tengo pura palabra de revelación. Él me la revela para que yo la lance a las naciones, a su amada Iglesia, para que se perciba en los últimos tiempos. Y traemos este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración para ponernos en manos de Papá Dios, el Dios Todopoderoso. Padre amado, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, le doy las gracias por darme la oportunidad y el privilegio de estar una vez más aquí, Padre, aquí predicando esta palabra a las naciones, a su amada Iglesia, mi Señor, como usted lo ha mandado, como usted lo ha ordenado, Señor. Estamos aquí, vamos a compartir este mensaje, esta palabra que usted me dio para la amada Iglesia. Le pido en el nombre de Jesús, mi Padre Santo, que les abra el entendimiento, que les dé el seguimiento a la palabra para que la puedan entender, mi Señor. Dele sabiduría, mi Padre, dele sabiduría a todos los que están escuchando este mensaje. Sabiduría, que abres el entendimiento y el entendimiento de la palabra para que la puedan entender, mi Padre. Esta palabra que es física y espiritual, como usted me ha dicho siempre, física y espiritual. Hay dos mensajes, ¿verdad? En el nombre de Jesús, mi Padre, le doy las gracias por darme la oportunidad. Gracias, Señor bendito Dios. Le pido en el nombre de Jesús que a cada uno de mis hermanos que están escuchando esta palabra los siga bendiciendo y guárdelos, Padre, guárdelos de todo mal como hasta el día de hoy, mi Señor. Y en el nombre de Jesús se los pongo en sus manos para que los siga bendiciendo y guardándolos, Padre, para su honra y gloria, mi Padre. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, le doy las gracias, reciba la honra y la gloria también del siervo de Dios, que está aquí en obediencia suyo para lanzar esta palabra a su amada Iglesia, Padre, a su amada Iglesia de Cristo. Amén y amén. Padre, en esta hora también vamos a usar esa autoridad que nos ha dado, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos toda potestad del aire, todo principado, gobernante, hueste, maldad de los siguientes siglos, espíritus inmundos o demonios. Aquí no tienen parte. Si te quieren robar la paz en cualquier casa donde estén escuchando este mensaje, o aquí en la mía también en este estudio, a usted le estoy hablando en el nombre de Jesús. Le estoy hablando en el nombre de Jesús, el que los venció en la cruz del Calvario. Mi Señor Jesús ahí venció a Satanás, sus potestades, todos sus demonios y la muerte están vencidos y derrotados ahí en la cruz del Calvario, en este pueblo santo del Señor, el pueblo de Israel. Ahí venció mi Señor Jesús a Satanás, sus potestades y la muerte, están vencidos y derrotados, están exhibidos públicamente. Canceló el decreto legal que había contra nosotros por el pecado, fue cancelado, y le quitó autoridad, y le quitó poder a Satanás y nos dio autoridad a nosotros. Tenemos poder en su nombre, todos aquellos que fuimos lavados con la sangre del Cordero, que fuimos lavados, perdonados, liberados, santificados en Cristo Jesús, que nos presentó mi Señor Jesús sin mancha y sin arruga, en santidad de su presencia del Dios Todopoderoso. Nos enseña el Señor Jesucristo, nos reconcilia, Papá Dios nos perdona, luego el Señor Jesús nos presenta como sus hermanos, Papá Dios nos acepta y nos adopta y nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, reprendemos toda potestad del aire que quiera robar la paz aquí en el estudio, en la casa donde estén escuchando. Aquí no tienen parte ni suerte, espíritus inmundos, demonios, potestades, principados, gobernantes, huestes de maldad de la tienda del siglo, ni no tienen parte ni suerte, ni en la carne, hombre alguno, hechicero, correo, satanista, ni divino, ni santero, no tienen parte ni suerte. No tienen parte porque no somos lavados con la sangre del Cordero. Es que en el nombre poderoso de Jesús los reprendo, en el nombre de Jesús los ato, y en el nombre de Jesús los arrojo al abismo. Se va al abismo en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús se va al abismo. En el nombre de Jesús se va al abismo y declaramos libre, todo aquí adentro y fuera de este estudio. Ese estudio, esta casa, afuera y adentro de los aires, declaro libres en el nombre de Jesús, libre. Por aquí hay poder en Jesús, hay poder en su palabra y la sangre de Jesús tiene poder. Y así declaro libre cada casa donde están escuchando mis hermanos, en las naciones donde están escuchando este mensaje. Todo ahí los declaro libres en el nombre de Jesús, libre. Toda maldición, condenación, atadura, hechicería, pactos religiosos, pactos satánicos, rituales satánicos que hay en contra de mi casa espiritual, o mi casa física, o en este estudio, o cada persona que está escuchando
este mensaje, en el nombre poderoso de Jesús, cancelamos toda maldición, toda condenación, toda tabú, hechicería, pacto religioso, pacto tánico y todos los técnicos que haya del hombre generacional en contra de cualquiera que estén escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús los cancelamos. Quedan en el nombre de Jesús, quedan cancelados, porque mi Señor Jesús vino a hacer todas las obras de Satanás y nos dio autoridad. Todos tenemos poder en su nombre, y aquí hay poder en Jesús, hay su palabra, y la gente tiene poder. Es que en el nombre de Jesús cancelamos toda maldición que venga contra nosotros. Queda cancelada del hombre generacional, queda cancelada en el nombre de Jesús, queda cancelada en el nombre de Jesús, y nos declaramos libres en el nombre de Jesús. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, nos bendecimos este estudio, esta casa, y bendecimos cada casa donde están escuchando este mensaje, las oraciones. Bendecimos cada casa en el nombre de Jesús, los bendecimos y dejamos paz. La casa física la bendecimos y dejamos paz. La casa espiritual, cada uno de mis hermanos en Cristo, donde quiera que estén, en el nombre de Jesús los bendecimos, los cubrimos con ángel de Cristo de la cabeza a los pies, dejamos paz y gozo en nuestro corazón, esa paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones, pavimento siempre en Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro dueño y nuestro Rey, que reine y gobierna nuestras casas espiritual. Él es nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, señores, es nuestro Rey y reina en nuestras casas espirituales. Él reina y gobierna nuestras casas, para la honra y gloria del Dios Todopoderoso. Y que en esta hora, en el nombre de Jesús, reciba la honra y la gloria, Padre. Gracias, Señor, bendito Dios. Gracias, papá Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amada iglesia del Señor, en esta hora, amada iglesia de Cristo, le estoy hablando a toda la iglesia de Cristo. La amada iglesia del Señor a las naciones, es aquella iglesia de Cristo, su pueblo, que va a gobernar, que está gobernando espiritualmente desde que vino aquí hace más de 2025 años que estuvo aquí en la tierra, vino a establecer su reino espiritual. ¿Cuál es su iglesia? ¿Cuál es su pueblo? Su reino que viene a establecer aquí es todo aquel que se ha arrepentido, todo aquel que ha llegado al arrepentimiento y al perdón de pecados. Todo aquel que le han hecho la oración de fe, que es el primer paso para poder entrar al camino al reino de los cielos. El arrepentimiento y el perdón de pecados, que fue lo que trajo el Señor las buenas nuevas de salvación. El arrepentimiento y el perdón de pecados, porque nosotros Jesús es el único que tiene la autoridad y el poder para quitar el pecado del mundo. No hay otro más que nosotros, Jesucristo. Él es el único que por medio de una oración de fe lo podemos recibir en nuestro corazón como Señor y Salvador, para poder tener la potestad de ser hecho hijo de Dios. Todo aquel que no ha hecho la oración de fe, en donde quiera que esté, en cualquier iglesia que esté y no ha hecho la oración de fe, que es el primer paso, es en vano estar en cualquier iglesia si no han hecho el primer paso, que es el arrepentimiento y el perdón de pecados, que es donde hoy recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento recibimos a nosotros Jesucristo en nuestro corazón, le abrimos la puerta, lo recibimos el Espíritu Santo en nosotros, y somos sellados espiritualmente por un ángel en la frente como propiedad de nosotros Jesucristo. Sello espiritual lo tenemos cuando venimos al Señor, somos propiedad de nosotros Jesucristo, y otro ángel nos apunta en el libro de la vida. Estamos apuntados en el libro de la vida y tenemos la potestad de hechos hijos de Dios. Al pueblo del Señor Jesús, ahí se lo estoy hablando, a todo el que hizo la oración de fe, a las naciones, a todo el mundo, todo el que ha hecho la oración de fe, porque el que no ha hecho la oración de fe es creación nada más del Señor. Y es en vano estar en cualquier iglesia si no han dado el primer paso. Ya después de hacer ese primer paso, entonces ya no dejar de congregarnos, como dice la palabra, no como muchos tenemos por costumbre. Así es que hay que congregarnos en la iglesia y estar sujetos a nuestro pastor, a las naciones, buscar un pastor, el pastor que les hable que crea en Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y que nosotros Jesús lo tengamos como nuestro Salvador. Así es el pastor, los pastores que el Padre ha puesto para que estén administrando sus ovejas aquí en la tierra. Somos ovejas del Dios Todopoderoso, y el pastor es un siervo de él para cuidar sus ovejas. Gloria al Señor. Vamos a empezar aquí este mensaje que traemos, amada iglesia del Señor. Vamos a hablar primeramente de las hermanas, y vamos a hablar de las hermanas de la iglesia, las que se convirtieron, hermanas en Cristo, y las inconversas. Primero vamos a dar el mensaje de las hermanas en Cristo. Toda la hermana que se convirtió y que esté encinta, en el arrebatamiento, cuando el Señor venga por su iglesia, y la persona y cualquier de mis hermanas en Cristo que esté encinta, este es el mensaje que les voy a dar, para que se perciban, ¿verdad? Que se perciban cómo va el arrebatamiento. Vamos aquí en Mateo 24, en capítulo 24, versículo 19, dice la palabra del Señor. Dice: mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Está hablando en el arrebatamiento, en la hora que venga el Señor a arrebatar su iglesia. Toda la hermana en Cristo que esté encinta, que vaya a dar a luz, me dijo el Señor, diles que toda la que esté encinta en el arrebatamiento va a ser arrebatada a las nubes con el ángel. Acuérdense que el arrebatamiento es en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a oírla, nos va a hablar el Señor al Espíritu Santo que mueve nosotros,
levantaos y vámonos de aquí. Ahí, como lo dice San Juan 14:31. Ahí dice, dice que nos va a decir, levantar, por medio del Espíritu Santo nos va a decir, levantaos y vámonos de aquí. Y el ángel va a estar por un lado de nosotros y él le va a tocar la trompeta, le va a decir que nos lleve a las nubes. El ángel nos va a transportar de aquí a las nubes. Dice que la que esté encinta, la hermana que esté encinta en la hora del arrebatamiento, va a ser arrebatada ella y con su cría también. Su cría van a ser ahí en las nubes, va a ser transformado a un cuerpo joven como en el tiempo de Adán y Eva, porque en las nubes todos vamos a ser, ahí vamos a ser todos jóvenes, ahí este cuerpo mortal se va a desintegrar, no va a llegar a la tierra, se va a integrar y vamos a recibir el cuerpo inmortal. Este cuerpo se muere, este es mortal y el otro es inmortal. Ahí lo vamos a recibir en las nubes y todos vamos a ser jóvenes. En el arrebatamiento nos vamos de todas edades, tanto del vientre hasta los niños, los bebés, los niños más grandecitos, los adolescentes, los jóvenes, adultos y ancianos. De todas edades el Señor va a arrebatar su iglesia, desde el vientre hasta el anciano. Vamos a ir de todas edades hasta las nubes. Ahí en las nubes vamos a ser transformados, vamos a ser todos como Adán y Eva, todos jóvenes. De ahí vamos a recibir un cuerpo joven para vida eterna, para ir a reinar con el que vive y reina para siempre, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. De ahí nos vamos a las cenas de las bodas del Cordero. Entonces ahí dice que me dijo que la que esté encinta va a ser arrebatada con su cría, y ahí va a ser transformado joven, ella joven y la que también joven, y ahí a las cenas de las bodas del Cordero. Todos vamos a ser jóvenes como Adán y Eva. Así que ahí dice, y las que críen, porque hay dos mensajes aquí, amada iglesia del Señor, amados hermanos y hermanas, hay dos mensajes. Dice, más hay de las que estén encinta y las que críen en aquellos días. Los que crían, ahí son dos mensajes, la que esté encinta, en el arrebatamiento. Y en ese momento, las que estén criando, que ya nació el niño, que ya está el bebecito, hasta 1 año, 3 años, 4 años, hasta los 7 años, me dijo el Señor, desde ya nacido, desde el bebecito hasta los 7 años, pertenecen al reino de los cielos, desde el vientre hasta los 7 años, pertenecen al reino de los cielos. Pertenecen al reino de los cielos. Y los niños desde los bebecitos hasta los 7 años van a ser arrebatados a las nubes. Ellos no necesitan oración de fe, ellos pertenecen al reino de los cielos. Vamos a ir conforme a la palabra, porque el Señor revela y nos revela y nos da la cita para confirmar. Lo que yo les estoy explicando, Él me lo explicó, es la palabra verbal de Él, y nos la explica para que nosotros le expliquemos. Esa es revelación, oímos su voz aquí, cuando la revelación siempre vemos su voz aquí de frente, nos está diciendo, nos está enseñando la voz de Él, no lo vemos, pero oímos su voz y nos está enseñando, pero nos da la cita para que ustedes confirmen lo que se les está uno explicando, lo confirmen en la cita que se les da. Pues Él nos lo explica el versículo, el Maestro Espíritu Santo que muere en vosotros nos explica el versículo, y luego nosotros lo explicamos, y luego damos la cita para que se confirme. El Señor siempre que habla, nos habla y nos da la cita para confirmar, para confirmación. Esa es la confirmación de la palabra de revelación, cuando el Señor nos está revelando, ¿verdad? Entonces aquí dice, el otro mensaje dice, las que creen aquellos días. Entonces, bueno, son los que ya están, ahí hay dos mensajes. La que esté encinta va a ser arrebatada con toda su cría a las nubes. Y la que esté criando va a ser arrebatada con ella y sus niños también, hasta 7 años. Hasta 7 años cumplidos. Pues no necesitan la oración de fe, ellos pertenecen al reino de los cielos. Ahorita vamos a irnos conforme a la palabra. Vamos aquí dice, entonces aquí estamos explicando a ellos, eso estamos hablando a las hermanas en Cristo, las que ya se convirtieron, las que ya están en el camino del Señor, pero las que ya tienen la posibilidad de ser hechas hijas de Dios. Pero tenemos las inconversas. Me dijo, todas las inconversas son las personas que no han recibido al Señor Jesús como Señor Salvador. Acuérdense que aquí en la tierra hay dos pueblos. El pueblo, el que se convirtió en Cristo, que tenemos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, y la creación, que es el que no se ha convertido. El que se convirtió y el que no se convirtió. Entonces, el que no se convirtió es aquella persona que no recibió al Señor Jesús como Señor y Salvador. Toda aquella persona que no ha hecho la oración de fe y no recibió al Señor Jesús es creación nada más. Y como creación el Padre los ama. Pero al morir se van a condenación al infierno, porque están en condenación. Para poder, cuando la oración de fe, es cuando hacemos la oración de fe, es cuando recibimos al Señor Jesús como Señor Salvador, tenemos la posibilidad de ser hechos hijos de Dios y dejamos de vivir por misericordia y empezamos a vivir por gracia. Y la gracia es para vida eterna en Cristo Jesús. Así le plació al Padre que así sea, y así va a ser como el Padre lo ha ordenado. El Dios Todopoderoso, Papá Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces ahí vamos a
Ahí la persona que dice que me dijo, la persona que no, la inconversa, la que no ha recibido al Señor Jesús, que anda sin Dios en el mundo, siguiendo la cuenta del mundo, y está encinta en la hora del arrebatamiento, dice que el niño va a ser arrebatado y ella se queda. El niño va a ir el niño va a ser arrebatado a las nubes, ahí va a ser transformado, igualmente hasta los 7 años. Toda persona, papá y mamá que no se han convertido al Señor son inconversos, andan en el pueblo, en el mundo sin Dios, en el mundo siguiendo la corriente del mundo, siguiendo dioses vanos. Los niños desde el vientre hasta los 7 años van a ser arrebatados a las nubes de las personas inconversas, porque los niños pertenecen al reino de los cielos, dijo el Señor. Son santos desde el vientre hasta los 7 años, son santos ante el Señor. Y se van a ir desde el vientre hasta los 7 años cumplidos, van a irse en arrebatamiento, en la hora del arrebatamiento se van. Los papás y las mamás que no se convirtieron se van a quedar. Ellos se van a ir a limpiar la condenación eterna porque ya no va a haber salvación. Ya del arrebatamiento en adelante ya no hay salvación para el que se quede aquí, se va a ir a condenación eterna. Todos van a ir a condenación, todos los gentiles. Nada más el pueblo judío, que son 144, que son el pueblo del Señor, ese va a vida eterna. Nada más el puro pueblo judío, los judíos y nada más los tribus, los que son tribus. Los gentiles y los judíos que no son tribus y los gentiles que tampoco somos ni judíos ni tribus, esos que se queden, se van a ir al infierno. Ya no hay salvación. La salvación empezó hace 2025 años que viene el Señor aquí a la tierra y aquí está establecido este reino para salvación eterna. Hasta el arrebatamiento. Ya después, ya el que se quede, se va a ir al infierno. Es que papá y mamá que no se conviertan antes del arrebatamiento, que no se conviertan, que no sirvan al Señor Jesús mejor como Señor y Salvador, y tengan los niños desde el vientre hasta los 7 años, se van a ir al reino de los cielos a las cenas de las bodas del y ellos van a la presencia del Padre, pero los papá y mamá se van a condenación al infierno, y los hijos que no se convirtieron después de 8 años en adelante, que no hicieron la oración de fe, se van a quedar también, se van a ir a condenación eterna. Así me dijo el Señor, explícales para que tengan el conocimiento, porque muchos antes tienen ese conocimiento equivocado de muchos años atrás, de muchos años, viene de generación en generación, que creen que cuando un ministerio, por ejemplo, un apóstol, profeta, evangelista o pastor, vamos a decir lo más común el pastor, que dicen que cuando el pastor, que los hijos del pastor, ellos ya pertenecen al reino de los cielos, sus hijos todos. Entonces déjeme decirle que todos tienen que recibir todo el hijos de pastores, ¿verdad? Hijos de pastores, desde el vientre, las de su esposa del vientre hasta los 7 años, están en el reino de los cielos, sin oración de fe. Hijos de pastores, como los hijos de inconversos, como los hijos de los que no son pastores, que no son ministerio, esos se van derechito al reino de los cielos, todos. Pero los hijos de pastores, que después de los 8 años no han hecho la oración de fe y se murió, ese está en el infierno, está en condenación. Ya no hay solución. Porque conoció la palabra, en que haya conocido la palabra, amada iglesia del Señor, si estamos en una iglesia, tenemos 1 año, 2 años o 3 años y no hemos hecho el oración de fe, en vano es estar en cualquier iglesia. Si no hemos hecho el oración de fe, en vano es estar en cualquier iglesia, así me dijo el Señor. Porque el estar yendo a una iglesia no te hace salvo. Te hace salvo la salvación. La oración de fe, cuando le dimos al Señor Jesús, cuando nos arrepentimos y le dimos al Señor Jesús, le pedimos perdón, le dimos en tu corazón, esa es la oración de fe para salvación eterna, es el primer paso para entrar al reino de los cielos. En cualquier iglesia es en vano si no han hecho la oración de fe. Y muchos hijos de pastores han fallecido y están en el infierno porque no les hicieron la oración de fe, porque no tuvieron el conocimiento. Entonces el Señor me dijo, diles que se preparen para este último tiempo, porque ya está en el último tiempo, el Señor está a las puertas de venir por su iglesia, y que preparen, los inconversos, que se arrepientan para que se vayan a una vida eterna con sus hijos también. Los del vientre hasta los 7 años, esos no necesitan, si mueren, no necesitan oración de fe, se van derechito al paraíso. Entonces me dijo también, diles que van a venir van a venir muchas enfermedades de muerte, niños, van a morir muchos niños, y si no los prepararon sus papás, vuelvo a repetir, desde el vientre hasta los 7 años cumplidos, no necesita la oración de fe. El niño que muera con una enfermedad que muera, se va a ir al paraíso, se va a ir al paraíso, va a vida eterna. Pero de los 8 años adelante, el niño que muera con una enfermedad esas que vienen fuertes, y el niño muere después de 8 años, y no se hizo el honor del papá o la mamá, no le hablaron que hay un Dios y un Salvador, se van a ir al infierno. Estamos hablando de la iglesia, porque el inconverso anda en el mundo, con sus niños se van a perder, porque ahí ya depende de la misericordia del Padre, que hay hijos que papás andan a perderse en el mundo, pero hay hijos que reciben al Señor Jesús como Señor Salvador, pero así ya por misericordia del Padre, ¿verdad? Estamos hablando en papá y mamá en una familia de primera, segunda, vamos hablando de la primera, segunda, tercera hasta la cuarta generación, porque desde el momento que papá y mamá no se convierten al Señor Jesús, somos reyes sacerdotes de nuestra casa, podemos para interceder. ¿Qué quiere decir reyes sacerdotes? Que podemos interceder por nuestros hijos hasta la cuarta generación, hasta los que no conocemos, para cuando nazcan ya vengan bendecidos, porque papá y Dios está doblando rodillita,
pidiéndole al Padre por sus hijos hasta la cuarta generación. Eso es lo que de rey y sacerdote. Papá y mamá debemos estar intercediendo cuando ya nos convertimos al Señor, intercediendo por nuestros hijos para que no se los pierdan, para que no se queden. El Señor va a hacer la obra. Nosotros no, nosotros vamos a interceder por ellos y el Señor va a hacer la obra en ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado, papá y mamá, de los que no han recibido al Señor Jesús en su corazón como Señor y Salvador, para que tengan el conocimiento que es necesario que reciban al papá, recibanlo en su corazón como Señor y Salvador, Señor Jesucristo, para que sean salvos, papá y mamá, y toda su casa salva. Como dice la palabra ahí, y serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Entonces sí, la casa es hasta la cuarta generación. Estamos hablando de hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. No con papá, cuando papá y mamá se convierten, no quiere decir que ellos ya se convirtieron, no. Son reyes y sacerdotes porque la salvación es individual, es de una. La oración de fe tiene que hacerla cada uno. Cuando papá Dios cuando papá y mamá terrenales ya se convirtieron, ya son reyes y sacerdotes de la casa. Y pueden orar por sus hijos hasta la cuarta generación, y el Señor los va a ir trayendo uno por uno. Y ahorita en este último momento ya está tratando con ellos, para todos los que están intercediendo, para estarlos a los pies del Señor, para que no se queden y se vayan a una vida eterna, para que no se vayan a condenación eterna al infierno. Así es que es bien importante de los niños de 8 años en adelante hablarles que hay un Dios y un Salvador. Empezarles a hablarles que hay un Dios y un Salvador para que hagan la oración de fe. Y si les toca la enfermedad que viene, porque muchos van a morir niños, pero si ellos hacen una oración de fe después de 8 años en adelante, van a ser salvos, o van a ir al paraíso, a las cenas de las bodas del Cordero. Y si papá se quedó y se convirtió allá en las cenas de las bodas del Cordero, allá nos vamos a ver. Pero si la mamá o papá no se convirtieron y el niño desde el vientre hasta los 7 años se fue a las cenas de la boda del Cordero, ellos se van a ir al infierno porque no se convirtieron. El niño sí se va al paraíso, porque el Señor dice: dejar a los niños venir a mí, no se les impidan, porque tal es el reino de los cielos. Ahorita vamos a ir a la cita. Vamos a explicar esto aquí. Papá y mamá, ya se les explicó a las mamás inconversas y a las que se convirtieron, las hijas de Dios, y a las que son creación nada más. Porque cuando ya nos convertimos, todos somos creación del Padre, pero cuando ya nos convertimos, cuando ya hicimos la oración de fe, recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, como dice en San Juan 1:12, todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de hechos hijos de Dios. Así es que en la oración de fe tenemos la potestad de hechos hijos de Dios. El que no ha hecho la oración de fe es creación nada más del Padre. No es necesario hacer la oración de fe. Ese es el pueblo del Señor, el que va a ser arrebatado, el que lo recibió el Señor como su Señor, como el Señor Jesús, como su Señor y Salvador, y lo recibió en su corazón. Para eso es la oración de fe. Ese es el primer paso para poder entrar al reino de los cielos, para poder pertenecer al pueblo del Señor Jesucristo, a la iglesia que va a ser arrebatada. Todo el que ha hecho la oración de fe a nivel mundial, a las naciones. Aquí dice orar, en el 20 dice, Mateo 24, versículo 20, orar pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Que aquí quiere decir que oremos para irnos en el arrebatamiento, no que oremos para que nos toque, que no nos va a tocar en tiempo de frío, en tiempo de helada, en tiempo de eso, no. Orar para que el Señor nos lleve en el arrebatamiento, irnos en el arrebatamiento. Aquí son dos mensajes, te lo voy a dar otro mensaje. Orar para irnos en el arrebatamiento y no quedarnos. Para irnos en el arrebatamiento y no quedarnos. Porque el que se quede, porque si no estamos orando y pidiéndole al Padre y nos quedamos, entonces los que se van a quedar van a andar huyendo entonces va a ser la gran tribulación. El arrebatamiento se acaba el tiempo de la gracia. Se acaba el tiempo de la gracia, el tiempo que tiene establecido el Señor hace 2025 años que vino aquí a la tierra, y el arrebatamiento se acaba el tiempo de la gracia. Y empieza el tiempo del fin de los siglos, el tiempo que papá Dios le dio a Satanás, que el Señor lo reprenda, le dio 7 años para que reine aquí en la tierra. Después del arrebatamiento va a empezar la gran tribulación, primeramente una paz y luego la persecución. Entonces va a ser perseguido para ser marcado, Entonces va a ser persecución, la gran tribulación, la persecución para ser marcado para el reino de Satanás. Así es que todo aquel que hay que orar para irnos al arrebatamiento y no quedarnos, porque el que se quede va a andar huyendo y le va a tocar, va a andar huyendo va a andar escondiéndose y huyendo, les va a tocar en tiempo de frío, en tiempo de hielo, en tiempo de agua, en tiempo de calor, en tiempo así como están los climas, va a estar un poquito más claro los climas, así va a andar huyendo y va a querer descansar, va a querer reposar y no va a haber reposo. Eso es descanso. Entonces, orar para no quedarnos, porque el que se quede va a andar huyendo y va a querer descansar y no va a poder descansar. En tiempo de frío, en tiempo de agua, en tiempo de todo va a andar huyendo. Por eso dice aquí la palabra, orar pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Para eso es la oración. Orar para que la iglesia del Señor, orar para irnos al arrebatamiento y no quedarnos. Porque el que se quede va a andar huyendo. En tiempo frío, en tiempo de helada, en tiempo de todo, de calor y todo va a andar huyendo. Y va a querer descansar y no va a poder descansar. Por eso dice allí. No va a poder reposar, no va a descansar. No hay descanso. Porque el que vayan lo van a llevar
Y el que no lo encuentre, pues dejamos que viene para el milenio, pero ya es otra predicación. Vamos aquí vamos a irnos ahí a, a Mateo 19, 13, 14, 15. Mateo 19, 13, 14, 15. Mateo 19, 13, 14, 15. Mateo 19. Mateo 19. Mateo 19, capítulo 19, versículo 13, 14 y 15. Aquí nos habla la cita para donde nos confirma el Señor la que pertenecen al reino de los cielos, ¿verdad? Aquí dice Jesús, hay un subtítulo ahí, dice en Mateo capítulo 19, versículo 13, 14 y 15, arriba del 13, el versículo 13 dice allí, hay un subtítulo que dice Jesús bendice a los niños. Aquí dice, el 13 dice, entonces le fueron presentados al Señor Jesús, dice, presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron y le reprendieron. Y el 14 dice, pero Jesús les dijo, dejar a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque tal es el reino de los cielos. Entonces dice ahí que, ahí le dice, pero Jesús dice, dejar a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque tal es el reino de los cielos. Ahí dice que los niños, ahí me dijo, diles que desde el vientre hasta los 7 años pertenecen al reino de los cielos, sin oración de fe. No hay necesidad de bendecirlos para vida eterna. Ellos ya pertenecen al reino de los cielos, tienen una vida eterna desde el vientre hasta los 7 años cumplidos. Desde el vientre y los bebejitos hasta los 7 años. Y el 15 dice aquí, habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Aquí el 15 nos habla de que él ya los bendijo. Estamos hablando de niños más grandecitos, de 9, 10, 11 años. Ya fueron más grandecitos, él ya puso las manos sobre ellos y los bendijo para vida eterna. Por eso es lo que hay que, ya de 8 años en adelante, ya hay que hacer la oración de fe para salvación, para vida eterna. Por eso ya de 8 años en adelante me dijo, desde el vientre hasta los 7 años, no necesitan la oración de fe, y todo el niño que ha muerto desde hace 2025 que anduvo aquí, que empezó a predicar, que le dijo andaba en el tiempo con los discípulos, porque después fueron apóstoles, enseñándolos, y en los 3 años que anduvo predicando, ahí fue cuando habló de los niños, todos los niños en el tiempo que él anduvo predicando, todos los niños desde el vientre hasta los 7 años, todos se fueron al paraíso hasta la fecha, todos hasta ahorita, hasta el día de hoy, hasta el arrebatamiento, todos los niños que han muerto desde el vientre hasta los 7 años, están en el paraíso, ahí descansando, porque ellos van a las cenas de las volcas, van para la vida eterna. En ese tiempo del Señor Jesús, el tiempo de la gracia, en el tiempo que empezó del Señor Jesús para acá, todos los niños pertenecen al reino de los cielos hasta el arrebatamiento. Después del arrebatamiento ya no. Ya la persona, la mamá que se quedó ya aquí y se embaraza después del arrebatamiento, esos van a quedar ya aquí, ya no hay salvación. Ya no hay salvación ni para mamá, ni papá, ni hijos. No hay salvación. Ya no va a haber salvación. Así es que por eso hay que orar, hay que recibir al Señor ahorita antes de que venga, para que no se quede toda aquella persona que no recibió al Señor Jesús como Señor y Salvador, mamá y papá y hermanos, hijos ya grandes, o que recuerden ahí papá o mamá, ya de 8 años en adelante ya necesitan la oración de fe, hábleles que hay un Dios, que hay un Salvador, para que hagan la oración de fe. Y papá y mamá que no han hecho la oración de fe, cuando terminemos esta predicación vamos a hacer una oración de fe para que todos quieran recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador. Vamos a hacer la oración de fe, terminando ahorita al terminar esta predicación. Aquí dice aquí en el último dice, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Bueno, esta es la que nos confirma la palabra de que pertenecen al reino de los cielos, y después de los 8, la oración de fe, que hay que hacer la oración de fe sobre los niños. Hay que hacer la oración de fe en los niños. Después de 8 años en adelante, necesitan la oración de fe, si no se van a condenación eterna. Vamos a irnos aquí a Mateo 24. Mateo 24, 4 y 5. Dice la palabra del Señor aquí está hablando a la iglesia amada, está hablando a todos, a mis hermanos y hermanas en Cristo entre las naciones. Dice aquí el 4, Mateo 24, versículo 4 y 5.
Dice, respondiendo Jesús y les dijo, mirar que nadie os engañe. Aquí dice que, dice el Señor le dijo a los apóstoles que esto que le dijo a los apóstoles nos dejó escrito a nosotros, su madre iglesia. Todo lo que le dijo a los apóstoles lo preparó para los ministerios, para la madre iglesia, para que todo lo que iba a venir, para que estemos enterados de todo eso y nos perciban y no nos déjenos engañar. Entonces dice, respondiendo, Mateo 24, capítulo 24, versículo 4, respondiendo Jesús y les dijo, mirar que nadie os engañe. O sea, que la iglesia amada del Señor, que no se deje engañar, van a venir muchos engañadores, hay muchos engañadores que van a decir que es el Cristo, que es el esto, que es para acá, que es lo otro, que el Señor me dijo, inclusive en los ministerios, que el Señor dijo esto, que hacer esto, porque el Señor ya está aquí, que hay que hacer esto. Ha habido mucha gente que ha engañado. Hemos visto ahí que hasta les han enseñado que hay que tomar una vez salió un video donde por ahí engañó a las gentes que con medio de un líquido, que tomaban un líquido, el Señor había dicho que el paraíso descansar y tomaban, como todos fueron envenenados. Ahí salió en el Facebook, ahí salió una vez de eso, salió eso para que tengan mucho cuidado, amada iglesia del Señor, no se dejen engañar, hay muchos engañadores, tengan mucho cuidado, van a salir más todavía en ese tiempo, que como dice la palabra del Señor, la maldad se va a multiplicar más y más, va a estar peor el asunto. Entonces dice el Señor, no se dejen engañar. Le estaba diciendo ahí a los apóstoles, nosotros lo dejó escrito en su palabra, para que dice a su amada iglesia, dice, respondiendo Jesús y le dijo, que nadie, respondiendo Jesús y le dijo, mirar que nadie os engañe. El 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así se han levantado muchos falsos cristos, falsos que hemos visto también en las redes ahí, que se han levantado falsos cristos, que es el Cristo fulano, que el Cristo fulano, que eso, son puras mentiras, todo eso no ven, son puras engaños del enemigo, que el Señor lo reprenda. Por eso dice el Señor aquí, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Va a haber mucho engaño. Vamos a seguir pasando aquí a la palabra del Señor, aquí en Mateo 24, 23. Mateo 24, 23, dice la palabra del Señor aquí, dice, entonces si alguno os dijere, mirar aquí está el Cristo, o mirar allí está, no lo crea. No lo crea. O sea que va a haber muchos que les van a decir, ha habido muchos engañadores ya, y va a haber más, que van a notar más todavía, para que la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, todos los que dimos al Señor Jesús tocaron como Señor y Salvador, esa es la iglesia del Cristo, es el pueblo, Cristo es la que va a venir, va a ser arrebatada. Nosotros esperamos al Señor el arrebatamiento. El Señor Jesús viene a arrebatar su iglesia. Nosotros vamos a ser arrebatados de aquí a las nubes, y nosotros esperamos el arrebatamiento, como ya se los dije ahí como lo dice ahí en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Bueno, ahí vamos a ser arrebatados a las nubes, de ahí vamos a las cenas de las bodas del Cordero. Bueno, entonces ya se les ha predicado. Nosotros esperamos el arrebatamiento. La iglesia del Señor espera el arrebatamiento. Nosotros no esperamos la segunda venida del Señor. Esa viene después de 7 años, después de cuando estamos en las cenas de las bodas del Cordero, después viene Él es otra predicación que ya les di, después de 7 años, Él viene a la segunda venida. Nosotros venimos ahorita en ese tiempo de la gracia, el arrebatamiento. Si estamos esperando al Señor Jesús que venga a las nubes, va a mandar los ángeles, vamos a arrebatar las nubes y nos vamos a las cenas de las bodas del Cordero. La iglesia más del Señor, a todas las naciones, la madre iglesia de Cristo, todos aquellos que recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, esa es la iglesia del Señor. Esos que recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia que va a ser arrebatada. Nosotros esperamos el arrebatamiento a las 9 tenemos a las cenas de las bodas del Cordero. El arrebatamiento de la iglesia. Dice aquí, entonces si alguno dijere, mirar aquí está el Cristo, o mirar ahí está, no lo crea. El 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Fíjense bien aquí, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales, van a dar señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Prodigios es una persona que va a dar señales, va a hablar la palabra como que si fuera la verdad. La hipocresía, la palabra de hipocresía es como que si fuera la verdad, por eso muchos son engañados. Habla como que si fuera la verdad, va a hablar la palabra del Señor, pero la va a torcer con tanta astucia. Es una persona astuta, por eso dice aquí, con prodigios, señales y prodigios, va a dar señales con astucia. La astucia viene de Satanás, que no lo reprenda. La astucia, nosotros acá somos sabios en Cristo Jesús, nos da sabiduría al Señor, la astucia viene de Satanás. Van personas astutas, y hay personas astutas que con astucia están engañando a la gente.
Esos son aquí señales y prodigios, con señales, ahora la palabra, está hablando la palabra, está viendo esto, con mucha astucia, es astuto, es astucia, astuto. Es una suposición de aquí. Dice, y hará grandes señales y prodigios, es astuto, va a usar mucho la astucia para engañar a la gente, de tal manera que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Pues tengan mucho cuidado, amada iglesia del Señor, porque hay un espíritu de hipocresía que se está levantando en las iglesias, hablando que parece que es la mera verdad. Está hablando que es la mera verdad, pero están torciendo la palabra. Están torciendo la palabra, por eso es muy importante buscar a Papá Dios, buscarlo en ayuno y oración. En ayuno y oración, para que por medio del Santo Espíritu que muere en nosotros, nos empiece a revelar y a enseñarnos para prepararnos para el levantamiento y no dejarnos engañar. Porque si no ayunamos, si nomás conocemos la pura palabra física, podemos ser fácil engañados. Es necesario conocer la espiritual. La espiritual es primero, la espiritual es más, es la palabra del Señor que tenía oculta, que se la está revelando a sus hijos en estos últimos tiempos para percibirnos y no dejarnos engañar. Así es que es bien importante el ayuno, amada iglesia, ayunar al Señor y pedirle dirección, y Él nos va a dar dirección. El Maestro Espíritu Santo que muere en nosotros, Él nos va a dar dirección. Él nos va a dar dirección, porque inclusive el mismo Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, Él nos va a hablar, levantaos y vámonos de aquí. Con San Juan 14:31, ahí dice el Señor Jesús en su mensaje, dice, para que el mundo conozca que amo al Padre como el Padre me mandó. El Señor Jesús está esperando que el Padre lo mande para venir por su iglesia a las nubes. El Padre me mandó y así hago, levantaos y vámonos de aquí. Está esperando que lo mande el Padre, y si así hago, levantaos y vámonos de aquí. Nos va a hablar por medio del Espíritu Santo, así como yo oigo la voz, así como muchos, todos los que ayunamos y buscamos, que tenemos revelación del Padre. Por eso mucha gente ahorita ayuna. La gente que ayuna es la que tiene revelación, el que no ayuna no tiene revelación. El que no ayuna y dice que el Señor le habló en el oído, los demonios hablan por el oído, los espíritus inmundos hablan por los oídos. El Señor habla, Papá Dios habla de frente. Oímos su voz como si estuviéramos platicando con otra persona, oímos la voz. Lo identifica, por ejemplo, donde vemos la dirección de la voz, lo vemos enfrente, ahí vemos la voz, la vemos acá afuera, no la vemos en el oído. En el oído habla el espíritu, los inmundos, los demonios, que el Señor lo reprenda. El Papá Dios nos habla de frente, no lo vemos, pero vemos su voz de frente. Él es muy paciente para hablar, Él habla muy paciente, muy tranquilo, su voz es muy tranquila, muy paciente, y oímos su voz así como si estuviéramos platicando con otra persona, no la vocecita aquí en el oído. Cuando vemos una vocecita aquí del diablo, que no lo reprenda, en el oído habla de los demonios, el Señor lo reprenda. Papá Dios nos habla de frente y oímos su voz como si estuviéramos platicando con otra persona, pero no lo vemos, pero estamos bien platicando con la persona aquí de frente. Así habla el Señor, así habla cuando revela, cuando vemos su voz. Entonces dice aquí el 25, dice, ya os lo he dicho antes, le dice a los apóstoles, ya os lo he dicho antes, nos lo deja escrito a nosotros. El 26, así que si vos dijere, mirar está en el desierto, no salgáis, o mirar está en los aposentos, no lo creas. Dice, no lo crean. Entonces ahí para que nosotros nos percibamos que si está ahí en tal parte, que acá está en tal parte, que acá está en tal parte, no. Nosotros, la demás iglesia del Señor, estamos esperando el arrebatamiento y va a ser en una brisa de ojos, viene como ladrón, nadie nos va a escuchar en la tierra, nomás lo vamos a escuchar los que tenemos el Espíritu Santo en nosotros y que lo tenemos activo, que no lo tenemos, no tenemos contaminado nuestra mente, porque ya, como le dije en otra predicación pasada, si tenemos contaminado nuestro espíritu, el Espíritu Santo no puede hablar nosotros, porque está hablando el espíritu inmundo, nos estorba a nosotros. Las iras, contiendas, corajes, todo eso, chismes, celos, los chismes, todo, y los celos, todo eso nos contamina nuestra mente y el Espíritu Santo no va a hablar de nosotros. Necesitamos quitarnos todo eso. El que es chismoso ya no sea chismoso, el que es celoso ya no sea celoso, el que es rebelde ya no sea rebelde. Todo eso nos estorba, todo eso nos contamina nuestra mente y el Espíritu Santo no puede hablar, no puede hablarnos. Y el que tenga contaminado su mente y viene el Señor por su iglesia, no lo va a escuchar y se va a quedar. Por eso es bien importante tener paz en nuestro corazón y en santidad. ¿Qué es santidad? Nuestro cuerpo que no esté en fornicación, en adulterio, en lascivias, en alcoholismo, en drogadicción. En ninguno de esos de nuestro cuerpo, porque contaminamos el cuerpo, eso es lo físico. Si usted no hace eso, estamos en santidad, cuidamos el cuerpo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros y estamos el templo de Dios. Cuidamos el templo de Dios, el templo donde el Espíritu Santo de Dios muere en vosotros. Si usted está en santidad, pero anda en contiendas todavía, o anda en celos o en chismes, entonces no va a poder entrar al reino de los cielos. Porque como dice ahí en Hebreos 14, en Hebreos, ahí en 12, 14, en Hebreos 12, 14, dice que sigamos la paz con todos, porque sin la cual nadie verá, y la santidad, la paz con todos y la santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. En Hebreos 12, 14, capítulo 12, versículo
14. Ahí dice que sigamos la paz con todos. ¿Qué quiere decir? Que tengamos paz con todos, que tengamos nuestra mente tranquila, en paz, que no la tengamos en amargura, en celos, ¿entienden? Entonces, porque eso nos contamina y el Espíritu Santo no puede hablar de nosotros. Lo tenemos que tener pues en paz, que haya paz en nosotros, que haya paz, ver al prójimo, al hermano, todo, vernos en paz. El coraje, el coraje, la ira, la amargura, eso nos perjudica. Eso no tenemos paz. Y si no tenemos paz, si nos cuidamos nuestro cuerpo, estamos en santidad en nuestro cuerpo, pero no tenemos paz, no podemos ver el reino, no podemos ir al reino de los cielos. O sea, son dos mensajes muy importantes, amada iglesia del Señor, que hay que conservar, la santidad y la paz, y seguir la paz con todos, estar en paz. La santidad y estar en paz, y vamos a entrar al reino de los cielos. Esos dos mensajes son muy importantes, porque mucha gente, yo no estoy en santidad, yo no peco, yo quité todo eso, yo no me quité todo eso, pero siguen en chisme, siguen en celos, en contiendas, y en pleitos, en rebelías, en amargura, y eso lo contamina la mente. Esa es la que no seguimos la paz. Y si no seguimos la paz y nomás la pura santidad, no podemos ver el reino de los cielos. Tenemos que seguir la paz con todos y la santidad en nuestro cuerpo, porque sin la cual no podemos entrar al reino de los cielos. No podemos ver al Señor. Aquí bien importantes esos dos mensajes: la santidad y seguir la paz con todo el mundo. La paz, tener paz, paciencia, tener paz para poder, para que el Espíritu Santo por eso nos pueda hablar. 27. Dice, porque como relámpago, dice aquí, bueno, el 26 dice, así que si vos dijeres mirar está en el desierto, no salgáis, o mirar está en los aposentos, no lo crean. El 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí nos está hablando que viene el Señor, nosotros esperamos el arrebatamiento, vamos conforme a la palabra, esperamos el arrebatamiento. El Señor viene del cielo a las nubes, como una luz rápida y silenciosa. Porque el relámpago sale, dice que nos está poniendo un ejemplo, que un relámpago sale rápido y silencioso de un extremo de la tierra al otro, de un extremo al otro lado. Es rápida la luz y silenciosa, no hace ruido, es silenciosa. El relámpago el que hace ruido es el trueno, pero el relámpago no hace ruido, el relámpago es una luz. El relámpago es una luz rápida y silenciosa, de un extremo al otro sale. Así es que él dice, así viene él, así dice que él viene del cielo a las nubes en 1 Tesalonicenses 4:16, y dice que viene del cielo a las nubes. Viene como una luz rápida y silenciosa. Él viene del cielo a la nube. Entonces viene por su iglesia. Entonces viene como una luz rápida y silenciosa que nadie la va a ver más. De ahí nos va a hablar, al Espíritu Santo va a hablar y el ángel nos va a levantar. Aquí dice en el 27, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En el 28, dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Aquí hay dos mensajes, amada iglesia del Señor. Aquí dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, está hablando de nosotros, no los muertitos. Los muertitos están el alma en el paraíso celestial allá, y el cuerpo está aquí en la tierra y su tierra, pero el alma está en el paraíso. Está hablando de nosotros, los vivos. Está hablando de un cuerpo que tenemos, un cuerpo muerto, un cuerpo que se muere. Este cuerpo es cuerpo que tenemos, cuerpo mortal. Este se muere, cuerpo mortal, porque vamos a recibir en las nubes un cuerpo inmortal, el que no se muere. Este se muere, este es cuerpo mortal, y aquel es inmortal. Por eso dice, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, cualquiera de su iglesia, todos nosotros hermanos de iglesia, todas las naciones, donde quiera que estemos, ahí va a llegar el ángel. El ángel dice aquí, dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, que somos nosotros, la iglesia del Señor, donde quiera que estemos, en cualquier parte de nuestro cuerpo mortal, dice, ahí se juntarán las águilas representan a los ángeles, va a mandar el ángel, el águila representa al ángel, va a mandar al ángel con nosotros, y ahí les va a tocar con trompeta, le va a hablar que nos lleve, el ángel nos va a levantar a las nubes con él. Y a nosotros nos va a hablar por medio del Santo Espíritu, levantados y vámonos de aquí, ¿verdad? Como ven, el ángel ahí dice, como ahí dice en 1 Tesalonicenses 4:16, dice que viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, voz de mando nos va a decir levantaos, nos va a ordenar. Voz de mando es ordenar, levantaos. Y con su voz de arcángel de él va a decir levantaos y vámonos de aquí. Así nos va a hablar, con su voz de mando y con voz de arcángel, levantaos y vámonos de aquí. Y el ángel le va a tocar la trompeta para decirle a él que nos lleve a las nubes. Dice ahí, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. 1 Tesalonicenses 4:16. 4:16, sí. Ahí está el 17 donde va, los 16 habla ahí, y luego el 17 donde habla, nos vamos a ser arrebatados. Los que estamos vivos en en el tiempo que Él venga por iglesia, arrebatados a las nubes. Así es que aquí está esto, y para justificar, amada iglesia del Señor, aquí nos vamos a ir al 25, Mateo 25, perdón, nos vamos a 1 Tesalonicenses,
5, 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Dice aquí la palabra del Señor. Dice aquí, dice, porque vosotros sabéis, está hablando de la iglesia, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aquí nos confirma la palabra que la iglesia esperamos al Señor como ladrón en la noche. Así como se ha estado predicando el mensaje, Él viene a las nubes y ahí nos manda a los ángeles aquí a nosotros para levantarnos al que esté vivo, no pasa por muerte, ahí vamos a ser transportados, ahí vamos a ser transformados a vida eterna, con cuerpo nuevo, todos así como Adán y Eva, vamos a ser jóvenes, todos de ahí para jóvenes. Y aquí de la tierra vamos desde el vientre, se van a ir desde el vientre, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, todos hasta las nubes. Y ahí llevamos, este cuerpo se desintegra y va a acabarse y ahí nos vamos a recibir el cuerpo para un cuerpo joven para vida eterna, para vivir y reinar con el Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. De ahí nos vamos a las cenas de la boda del Cordero y luego después regresamos a la tierra más, pero ya es otra predicación. Porque aquí vamos a reinar en la tierra aquí con el Señor Jesús. Ahí vamos a lo más manifestado, 7 años, 45 días, lo que pasa el otro tiempo, 7 años, el tiempo que Papá Dios le dio a Satanás, es el reino de Satanás 7 años, para que reine aquí con su gente 7 años y marque su gente que se va a ir al infierno, a su reino, es su reino. Ya ahorita la salvación es ahorita en ese tiempo, antes del arrebatamiento. Después ya no hay salvación, ya el que se quede va a pertenecer al reino de Satanás. Ahorita está el reino del Señor Jesús establecido aquí hace 2025 años, el reino espiritual, donde todo el que reciba al Señor Jesús en su corazón como Señor y Salvador, en este momento nuestro Señor Jesús nos presenta ante el Padre, espiritualmente nos presenta sin mancha y sin arrugas. Nuestras vestiduras ahí nos está lavando, perdonando, liberando y santificando en Cristo Jesús. Nos presenta santos ante la presencia del Señor, espiritualmente, porque es su reino espiritual. Con la sangre nos lava. Cuando estamos recibiendo al Señor, lo está lavando, perdonando, liberando, santificando, y luego nos presenta con Papá Dios. Papá Dios nos reconcilia con Él, Papá Dios nos perdona, y luego Dios nos presenta como sus hermanos, y Papá Dios nos acepta y nos adopta y nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. La oración de fe es el primer paso para poder entrar al reino de los cielos, para poder pertenecer al reino de Dios, para poder pertenecer, tener la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. También recibimos al Espíritu Santo de nosotros, que nos guía toda la verdad, toda justicia, con el cual tenemos la comunión con el Espíritu Santo estando en nosotros, tenemos la comunión con Papá Dios, Papá, Hijo y Espíritu Santo en todo momento. Es el Espíritu Santo. Los privilegios que tenemos cuando hacemos la oración de fe, el Espíritu Santo en nosotros, tenemos la comunión con Papá Dios, Papá, Hijo y Espíritu Santo en todo momento. Somos sellados, un ángel nos sella en la frente, como por el Señor Jesucristo, y otro los apunta en el libro de la vida para vida eterna. Es que es el privilegio cuando hacemos la oración de fe. El que no ha hecho la oración de fe, no tiene la potestad de hecho hijo de Dios, no tiene el Espíritu Santo, no es preparado en Señor Jesucristo, no está apuntado en el libro de la vida, y por lo tanto es nada más creación del Padre. Como creación el Padre lo ama, y como creación lo bendice, están bendecidos, se los ama el Padre, como creación los ama, pero al morir se van al infierno, al reino de Satanás. Entonces para eso nos vino el Señor Jesús, para que todo el que cree en él no se pierda y tenga vida eterna. Vamos a hacer una oración de fe para todos aquellos. Espero que este mensaje sea de bendición, amada iglesia del Señor. A mí me está usando el Señor para hablarles que es la preparación de su amada iglesia para irnos a la cena de los volcos, no quedarnos aquí en la tierra. Esa es la preparación y la salvación, ese es el llamado que yo tengo. Dijo, me preparó para hablarle a su amada iglesia a las naciones, para preparación del arrebatamiento. Por eso me dio el seguimiento de los tiempos, y también para hablarle a las personas inconversas para que no se pierdan, para que no se queden, que vayan a una vida eterna. Vamos a toda aquella persona que espero que este mensaje sea de edificación para mi mamá y toda la madre iglesia del Señor y Cristo. Espero que lo hayan recibido, que les sirva, porque esta palabra es del Señor, no palabra mía. Esta palabra, yo me gozo cuando el Señor me está enseñando, yo también aprendo, yo también me gozo. Y cuando lanzo la palabra del Señor, se gozan los que la reciben, porque es palabra de Dios, no mía, no es del hombre. No pongan los ojos en mí, pongan los ojos en el Señor Jesucristo, y el oído ábranlo a la palabra, y abran su corazón para que reciban la palabra. Oigan la palabra y reciban en el corazón y los ojos del Señor Jesús, porque esta palabra es del Padre, es de nuestro Jesucristo, no es mía. Él me revela, yo nada más soy un siervo para lanzar la palabra. Tengo el ministerio de evangelista para el Señor y para la revelación, para preparación de la madre iglesia del Señor. Vamos a toda aquella persona que escuchó este mensaje, que no recibió al Señor Jesús en su corazón como Señor y Salvador, lo invito a hacer esta oración de fe en el nombre del Señor Jesucristo para que no se pierda y tenga vida eterna. Y empiece a ser rey y sacerdote, empiece a tener privilegios aquí en el camino del Señor. Rey y sacerdote para que empiece a interceder por sus seres amados, ¿verdad? Por todos los seres amados, es la oración y estar intercediendo por ellos, no es en vano. El Señor va a hacer la obra en ellos. Así es que primeramente
Vamos, levante su mano derecha, todo el que quiere recibir al Señor Jesús en su corazón como Señor y Salvador, levante su mano derecha y repita conmigo. Señor Jesús, creo que usted es el Hijo de Dios y creo que usted pagó todos mis pecados en la cruz del Calvario. Y reconozco, Señor Jesús, que soy pecador. Reconozco que le he fallado a Dios. Pero en este momento, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y le pido perdón y le abro las puertas de mi corazón y lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Y le pido, Señor Jesús, que me apunte en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Toda aquella persona que recibió al Señor Jesús en su corazón como Señor y Salvador, dejó de ser creación y ahora pertenece al reino de los cielos, es hijo de Dios. San Juan 1:12 dice que todos los que lo recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él está hablando en todo, aquí en la Biblia siempre he dicho que vienen dos mensajes, el físico y el espiritual. Ahí está hablando dos, dice, todos los que lo recibieron, los que hubo aquí el Señor en carne y sangre que lo recibieron, él dice, todos esos son los que lo recibieron en carne y sangre aquí que estuvieron con él. Nosotros no lo conocimos, nosotros creemos en su palabra, creemos en su nombre y lo recibimos en nuestro corazón, pero espiritualmente. Por eso dice, todos los que lo recibieron y los que creen en su nombre somos nosotros. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan, en el Evangelio de San Juan 1:12, allí dice, San Juan 1:12. Es que, amada iglesia, el Señor Dios los bendiga y los guarde. Y a los que reciban al Señor Jesús, le pido que por ahí, del nombre de Jesús, le pido que se acerquen a una iglesia cristiana donde haya pastores, donde haya pastor, y el pastor, que el pastor que les hable de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador, nuestro dueño y nuestro Rey. Que reine, desde el momento, en ese momento ya está reinando en nuestras vidas. Él ya pertenecemos a su reino espiritual, porque después va a ser el reino físico con él. Dice el Señor, primero está lo espiritual y luego está lo físico. El que quiera en lo espiritual, bienaventurado, porque se verá el reino de Dios. Bueno, Dios me lo bendiga a todos mis hermanos, Dios me lo bendiga a donde quiera que estén en todas las naciones, Dios me lo bendiga y lo guarde, en el nombre del Señor Jesucristo.